Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Bueno, nos quedamos en el capítulo 2. Desafortunadamente solo logramos avanzar dos versículos, versículos uno y 2, que quiero dar lectura. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta allí nos quedamos. Bueno, trabajamos un poquito con estos dos versículos, tratamos de exponerlos, de entenderlos a plenitud. Y bueno, vamos a ver ahora a partir de los versículos 3 y hasta el versículo 7 para concluir este primer mensaje, que es el mensaje a Éfeso. Y bueno, ya vimos algunas características de la ciudad de Éfeso y las implicaciones de este mensaje. Así que vamos a continuar y vamos a tratar de seguir entendiéndolo de una manera adecuada. Entonces vamos al versículo 3, Apocalipsis 2, versículo 3 dice así: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Bueno, estos dos versículos, versículos 2 y 3, ya repasamos, bueno, ya vimos el 2, pero en el versículo 3 continúa el elogio. El Señor Jesús, el Cristo resucitado, le hace un elogio, y el elogio es amplio a la iglesia de Éfeso. Ya leímos el versículo 2, pero quiero leerlo completo nuevamente, versículos 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Este es todo el contenido del elogio del Cristo resucitado a la iglesia en Éfeso, y es un elogio, repito, un tanto amplio. Ya vimos lo que se dice en el versículo 2, pero el versículo 3 agrega: y has sufrido. Además de todo lo que ha ocurrido, dice: has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ya habíamos visto un poquito acerca del trabajo arduo y de la paciencia. Entonces acá le dice: has sufrido. Significa has padecido, no ha sido simple para ti ser iglesia, no ha sido tan sencillo mantenerte. Y el sufrimiento al que se enfrentó la congregación en Éfeso, y la paciencia que la misma iglesia mostró, porque aquí le dice: has tenido paciencia. Ahora aquí la paciencia no es algo así como ser muy tranquilo, como que este, como simplemente aguantar o soportar. Aquí paciencia tiene que ver con que resiste los embates que vienen hacia la iglesia, digámoslo así, le sale al toro por los cuernos, o diríamos apechugan, pero no significa que cada golpe que le llega hace que la iglesia se detenga. Cuando dice has sido paciente o has tenido paciencia, significa que vienen los embates contra la iglesia y la iglesia no se detiene, la iglesia no se echa para atrás, la iglesia sigue adelante. Dicho de otra manera, tú has continuado hacia adelante, tú has perseverado, tú te has mantenido y no has dado un solo paso atrás, a pesar de las dificultades que han venido contra ti, a pesar de lo duro que ha sido para ti en diferentes periodos de tu existencia. Tú has caminado hacia adelante, digámoslo así, has aguantado, diríamos en México, has aguantado los cocolazos y no te echaste para atrás, seguiste, continuaste hacia adelante. Y dice una cosa más: y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Entonces, su labor ministerial fue demasiada, es decir, hasta el cansancio, hasta el cansancio. De hecho, la frase siguiente dice allí: y no has desmayado, no has desmayado. Es decir, nada de lo que ha ocurrido ha hecho que tú digas: ya no puedo más, ya no quiero seguir adelante.
Por el contrario, la iglesia en Éfeso se mantiene activa, se mantiene avanzando, se mantiene marchando, se mantiene haciendo mucho de lo que tenía que hacer. Ahorita vamos a ver que desafortunadamente no todo, pero mucho de lo que tenía que hacer lo sigue haciendo. Y dice aquí, no has desmayado, tu ánimo no ha decaído, tú has continuado, te has mantenido. Y dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces no todo vino a ser tan hermoso. El elogio se termina y la conjunción adversativa, pero nos deja entender que hay algo que se opone. Es decir, ante todo esto que hicieron bien, hay algo que no hicieron bien. Y eso que no hicieron bien es algo que el Cristo resucitado les reprocha. Pero tengo contra ti, y es solo un reproche, pero es suficiente para que llame nuestra atención y la atención de la iglesia. ¿Qué es lo que tiene contra la iglesia el Señor? ¿Qué es lo que les reprocha? Que has dejado tu primer amor. Ha habido ciertas discusiones que si se refiere a que dejaron de amar a Dios, que si se refiere a que dejaron de amar a su prójimo, es decir, a la gente de la iglesia en un sentido, o al prójimo un tanto más lejano, es decir, dejaron de amar a la iglesia o dejaron de amar a los perdidos, a la gente que no conocía a Dios. Y bueno, la verdad es que si somos honestos, tendríamos que decir que las tres áreas eran áreas de falla para la iglesia en Éfeso, es decir, puede que algunos dicen, sí amaban a Dios, pero perdieron la comunión con sus hermanos. Y si no amas a Dios, el mismo Juan lo dijo, si no amas, perdón, a tu hermano, no me digas que amas a Dios, eso es imposible. Hay un pasaje aquí que quiero leer, primera de Juan 5, 4 y 5, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces parece que su amor y su fe estaban decayendo. Y al decaer su amor y su fe, entonces surge el reproche. Ustedes están haciendo cosas, están haciendo, llevando a cabo obras que no son motivadas por el amor. Su amor, su primer amor, es decir, ese celo, ese entusiasmo, ese anhelo de agradar a Dios que tenían al inicio, ese anhelo de agradar a Dios amando a sus hermanos, ese anhelo de agradar a Dios amando a los perdidos, a los inconversos, se terminó y lo han sustituido por algo que, si bien es cierto, es importante, no era fundamental por sobre el amor. Si recordamos allá en Primera los Corintios capítulo 13, el apóstol Pablo lo dijo con claridad. Puedes tener profecía, puedes tener ciencia, puedes hablar en lenguas, puedes tener todos los mejores dones que hay, pero si no tengo amor, dijo Pablo, soy como un metal que suena, como címbalo que retiñe, es decir, nada más haces ruido, pero no hay esencia, no hay contenido. Diríamos los mexicanos, mucho ruido y pocas nueces. Es decir, solo gritas y haces ruido, pero no hay fondo en ti, no hay esencia, no estás hueco por dentro. Eso es lo que ya le está ocurriendo a la iglesia en Éfeso. Has dejado tu primer amor. Y creo que es Juan en el Evangelio, donde él pone en labios del Señor Jesús, en esto conocerán. La gente que los vea a ustedes, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, esta pérdida de amor, este descenso, esta disminución en la práctica del amor, hace que Dios llame su atención y les reclame. Los elogia por las demás obras que han hecho, pero los reprende o les reprocha la pérdida de su primer amor. Se han olvidado de la principal motivación, que es el amor a Dios. Si recordamos, alguien le preguntó
al Señor Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y él dijo, amar a Dios. Y el segundo es exactamente igual, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo no se limita a amar a la gente de tu familia o a los de la iglesia, a tu familia espiritual. Ama aún a los que no pertenecen a la familia de la fe. De hecho, debes ir por ellos e integrarlos a la familia de la fe, y el motivo principal para que hagamos todas las cosas debe ser el amor. Entonces, los de Éfeso están haciendo todas las cosas buenas que enlista Pablo, pero ya no tienen amor. Dicho en otras palabras, bueno, usando a Pablo, el Señor Jesús les estaría diciendo, ustedes son el metal que resuena, el címbalo que retiñe, que Pablo mencionó hace unos 40 años atrás. Ustedes son eso, ustedes están así. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora, bueno, aquí hay un llamado, una invitación, una exhortación, y dice, bueno, son tres los contenidos, ya lo vimos. Al elaborar el mostrador sintáctico, primero recuerda, segundo arrepiéntete, y tercero haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Tienes que poner en perspectiva cómo fueron tus inicios y darte cuenta que al principio lo que hizo que crecieras, lo que te llevó a una buena ortodoxia, era el amor. Entonces, acuérdate cuando amabas, acuérdate cuando tus motivaciones eran adecuadas. Recuerda que en el pasado, cuando había fuego en tu corazón, ese fuego lo produjo el amor, no la ortodoxia, sino el amor. Entonces, ahora te has enfriado. Ha ocurrido en Éfeso lo que sucede en muchos lugares, lo que sucede en muchas iglesias hoy en día. Tenemos mucha gente con un cerebro ardiente, pero con un corazón frío. Y Dios espera que el corazón arda para que todo lo demás sea contagiado y arda, pero espera que el corazón sea el principal en arder. Y ese fuego nos conduce al amor hacia Dios, al amor hacia los hermanos y al amor hacia los inconversos. Entonces le dice, acuérdate, recuerda por tanto de dónde has caído, recuerda dónde estabas y fíjate en dónde estás. No estás en el mismo lugar, estabas en el lugar adecuado y ahora te encuentras en el lugar totalmente inadecuado. Pero no solo le dice que recuerde de dónde cayó, arrepiéntete. ¿Qué significa? Bueno, ya lo hemos entendido en griego, metanoia, cambio de mente. Es decir, vuelve, da un giro de 180 grados y cambia de rumbo. Vas en el rumbo equivocado, date vuelta y ve al rumbo adecuado. No puedes continuar avanzando por donde vas porque vas a un desfiladero, vas a un fin equivocado, a un fin que te traerá mal. Si retornas y das la vuelta en la dirección opuesta, automáticamente estarás regresando al lugar en el que estabas. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Estarás volviendo al lugar de donde caíste. Entonces, vuélvete y haz las primeras obras. Es la tercera cosa. Entonces, lo que tienes que hacer no solo es cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente, pero se expresa, se manifiesta y siempre se va a manifestar en un cambio de rumbo. No puedes decir, ahora ya pienso distinto, pero sigo por el mismo camino. No puede ser. Si piensas distinto, entonces tienes que dar vuelta y caminar también distinto. Tu cambio de mente te debe llevar a un cambio de rumbo. Haz las primeras obras, es decir, iniciaste bien. Has dejado de amar, vuelve a amar. Es decir, que tu motivación para hacer todo lo que haces siga siendo como al principio el amor, porque ahora ya no lo es. Ahora tu motivación es cualquier otra cosa menos el amor.
Tu motivación es que todo salga bien. Tu motivación es que la doctrina sea pura. Tu motivación es que la teología sea adecuada, que tu hermenéutica, que tu homilética sean de lo mejor. Pero en tu corazón ya no hay ese amor hacia Dios, ya no hay ese amor por su obra. Tu mente está ardiendo, pero tu corazón se ha enfriado, tu corazón se ha congelado. Entonces vuélvete y haz las primeras obras. Pues si no, y viene una advertencia, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Ahora ya vimos otra vez el verbo vendré pronto. Bueno, venir en el capítulo 1 ya apareció varias veces. Si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, estoy viniendo a ti. Ahora recordemos, no es la parucía en su plenitud, es decir, no estamos hablando aquí de la segunda venida de Cristo en gloria, sino de la segunda venida que ya inició. Ya empezó a venir, el que ha de venir ya empezó a venir, ya está viniendo. Entonces, no solo vendrá en gloria, ya está viniendo y aquí está empezando a venir para juicio. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no haces las tres cosas que te estoy diciendo, entonces voy a venir y voy a quitar tu candelero de su lugar. Todo parece indicar que aquí está en mente de Juan la figura del saqueo, de los dos saqueos del templo, los dos principales, el primero por parte de los babilonios y el segundo por parte de los romanos, las dos caídas o las dos destrucciones de Jerusalén. La primera en 586 a.C., a manos de Nabucodonosor, el capitán del ejército de Babilonia, Nabuzaradán, comandó el saqueo del templo y se llevaron todos los utensilios quitados del templo, los principales, precisamente el candelero que estaba en el lugar santísimo y otros candeleros, además del lugar santo, perdón, y los demás candeleros fueron saqueados del templo, fueron quitados del templo y llevados a Babilonia. Después, en el año 70 después de Cristo, unos 25 años antes del tiempo en que está escribiendo Juan el Apocalipsis, también los romanos destruyen el templo y evidentemente es saqueado y el candelero es llevado a una nación pagana. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? La iglesia está para alumbrar, pero no está alumbrando. Ese candelero ya no tiene ninguna función y entonces es removido, es llevado a otro lugar. Hace tiempo escuchaba a uno de mis profesores de Nuevo Testamento en el seminario y él contaba, bueno, estaba exponiendo la carta a los hebreos, pero él mencionaba alguna situación personal que experimentó como pastor y llegó a una iglesia y la iglesia tenía una membresía regular, no era una iglesia muy grande, tampoco tan pequeña, pero él venía, bueno, iba llegando, pues digámoslo así, con grandes credenciales ministeriales, sobre todo como profesor en México. El hermano era gringo, norteamericano, pues regresó a Estados Unidos a pastorear una iglesia. Él tenía la intención de llegar por todo lo alto, por decirlo así, y de pronto llega a esta iglesia que lo invitó a pastorear y empieza a notar un decrecimiento. Él pensó que la iglesia iba a crecer y la iglesia empieza a decrecer y ve que pierde algunas familias y pasa un tiempo más y dijo, tal vez voy a recuperar. Al principio él decía, yo pensé que Dios al llevarse a estas familias conflictivas estaba podando la iglesia y bueno, pues al podar un árbol brotan nuevas ramas, hay renuevos, como dicen algunos. Entonces yo pensé que eso iba a ocurrir, dijo el hermano, pero no fue así. Continuó decreciendo y decreciendo. Y entonces él comienza a reclamarle a Dios y le dice, Señor, ¿qué está sucediendo? Yo siento una afrenta
sobre mí. Me siento avergonzado. ¿Por qué no me has ayudado? ¿Por qué no me has respaldado? ¿Por qué? Y entonces, después de muchos años, mientras él nos daba la clase, dijo algo que por lo menos a mí me sacudió. Y él decía que Dios le habló y le dijo, ¿quién te dijo a ti que yo te mandé a esta iglesia para que creciera? ¿Quién te dijo que yo te envié a esta iglesia local para que hicieras una mega iglesia? Yo no te mandé para eso. Y entonces él dijo esto, y Dios me dijo así, hay iglesias que no merecen ser iglesias. Y yo te mandé a ti aquí, a este lugar, no para hacer crecer a esta iglesia local, te mandé aquí para sepultar a esta iglesia. Y terminó su idea reiterando lo que ya había mencionado, porque hay iglesias que no merecen ser iglesias. Y la advertencia es terrible. La advertencia no es cualquier cosa. Entonces, parece que es justo lo que les está diciendo. Si no se corrigen, entonces no merecen llevar el título de hijos de Dios. No merecen ser pueblo de Dios y entonces los voy a tener que remover. Es decir, terminarán siendo una iglesia que pase a la historia. Terminarán siendo una iglesia removida por Dios de la cual no haya memoria alguna por el resto de la historia de la humanidad. Nadie recordará que hubo una iglesia en Éfeso si ustedes no hacen las primeras obras, si ustedes no se arrepienten, si no son conscientes de lo que han perdido, de lo que han dejado atrás. Entonces vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y la advertencia es reiterativa, si no te hubieres arrepentido. El requisito, uno diría es simple, no lo es tanto, pero el requisito es cambio de mente, que se traduce, que se manifiesta en un cambio de rumbo. Entonces, si no haces lo que te estoy pidiendo, te voy a quitar de aquí, solo si no te arrepientes. Evidentemente, si te arrepientes, que es a lo que Dios te está invitando, entonces la situación se puede tornar muy diferente. Versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Ahora, estábamos del elogio, pasó al reproche y con la conjunción, pero nos damos cuenta que hubo un cambio. Viene un nuevo cambio. Del reproche viene a otro elogio, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. ¿Quiénes son los nicolaítas? Bueno, se nos habla de Nicolás. Algunos han dicho que Nicolás, incluso leí que era un diácono de Antioquía, otros lo hablan de él o lo identifican en la lista de diáconos en Hechos capítulo 6. Y bueno, se dice de él, no sabemos a ciencia cierta si sí sea o no sea, y honestamente no es tan relevante. Lo relevante es las prácticas de ese grupo que se llamaba cristiano o de esa secta que se decía ser cristiana y no lo era. Entonces, independientemente de quién haya sido Nicolás. Ahora, el detalle es el contraste porque el nombre Nicolás significa dos palabras, victoria y pueblo. Nikos es victoria y Laos, que es pueblo. Entonces, victoria, pueblo, eso significaría o significa el nombre Nicolás en griego. Victoria o victoria, pueblo. Algunos dicen el pueblo en victoria, la victoria del pueblo, el pueblo victorioso, etcétera. Uno puede arreglarlo. El punto es, significa literalmente esas dos palabras el nombre Nicolás. Y entonces las obras de ellos que se sienten vencedores, tú las has aborrecido. Ahora, ¿en qué consistía esto? Bueno, ya hablamos del templo de Artemisa o el templo de Diana, como traduce la Reina Valera 60. Entonces, el culto a la fertilidad, por ejemplo, los nicolaitas decían, somos cristianos. Somos 100% cristianos y defendemos la doctrina bíblica del Antiguo Testamento y entendemos el Evangelio, entendemos quién es Jesucristo y lo seguimos y lo amamos. Pero cuando hay fiestas en el templo de Artemisa,
participamos del culto a la fertilidad, es decir, iban y participaban de esas orgías de la llamada prostitución sagrada. Por ejemplo, otro de los vicios que tenían, se dice históricamente, tal vez más tradicional, pero pues la historia extrabíblica lo ha registrado así, que ellos, por ejemplo, lo que Pablo menciona, ¿no? Del comer carne sacrificada a los ídolos. Ellos decían, somos libres en Cristo. Y yo sí como carne sacrificada a los ídolos y no me pasa nada, no estoy pecando, ¿no? O decían, podemos fornicar y no estamos pecando porque tenemos libertad en Cristo. Como si hoy en día dijéramos, bueno, pues vamos a fumarnos un cigarro, vamos a drogarnos un poco, somos libres en Jesús. Ya no somos esclavos del pecado. Así que si yo me echo unas copas, pues no soy esclavo del pecado, ¿no? Si de vez en cuando me robo algo por allí, no soy esclavo del pecado. Y podríamos enlistar varios pecados y decir, bueno, yo soy cristiano y mi libertad cristiana me lo permite. Y de hecho hay pecados que se vuelven controversiales, hay situaciones en extremo controversiales, y algunos dicen, pues yo tengo la libertad de hacerlo porque tú eres un religioso, ¿no? Entonces los nicolaitas eran ese tipo de gente, en eso consistían las obras de ellos, esa era la premisa de su secta, la supuesta libertad cristiana que les permitía pecar de manera deliberada, sabiendo que eso era pecado, decían, no, no es pecado, está justificado, no hay ningún inconveniente. Entonces la iglesia de Éfeso decía, no podemos tolerar eso, eso contradice lo que la Biblia enseña y nosotros aborrecemos, nosotros odiamos eso. Y entonces Cristo, el Cristo resucitado, les da su sello de aprobación y dice, no solo ustedes aborrecen las obras de los nicolaitas, yo también las aborrezco. Jesús también estaba en contra de eso y sigue estando en contra de eso, de aquello que algunos dicen mi libertad cristiana me lo permite. Y al final no es así. Ahora también hay cosas que ahorita vamos a ver respecto a lo que ya mencioné, a nuestra supuesta ortodoxia, que finalmente no es siempre como uno piensa. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora aquí debemos entender esto. Ya lo hemos visto, lo vimos a la luz del Evangelio de Marcos, que se trata de que el que está escuchando, Dios permitió que escuche para que ponga en práctica. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa? Ahora, el mensaje para quién es? Para Éfeso. Pero ya notamos que el término eclesía o iglesias, bueno, iglesia está en plural. Entonces, cualquier persona que escuche el mensaje a Éfeso debe entender esto. También es para ti el mensaje. El mensaje no es para una iglesia de allá del año 95, en el primer siglo. No, el mensaje es para todo aquel que lo escucha. Toda iglesia de Cristo desde el año 95 hasta el 2022, en el mes de mayo que estamos ahorita, cualquier iglesia que escuche esto debe atribuirse. Si algunas de las cosas que ya vimos aquí, que ya repasamos, tú te identificas con alguna de ellas, entonces el mensaje es para ti, más que para Éfeso. El mensaje es para tu iglesia local, el mensaje es para ti como individuo que eres iglesia. Iglesias en general abarca toda la iglesia universal, es decir, el cuerpo de Cristo en todo el mundo, en todos los tiempos, en todos los lugares. Para ti, para mí, es el mensaje. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que dijo entonces? No olvides tu primer amor. Voy a usar términos, tal vez van a sonar un tanto domingueros, pero bueno, espero que se entienda. No sustituyas tu buena ortopraxis con una mala ortodoxia. Repito, Dios no quiere cerebros ardientes y corazones fríos. Quiere corazones que ardan por Él. Y ese fuego en el corazón, ese fuego de amor por Dios, por su obra y por el prójimo, hará
que entonces todo lo demás tenga sentido. Pero si no permitimos eso, entonces lo demás no tiene sentido. Pablo va a decir, o ya lo mencioné, Pablo lo dijo, no te sirve de nada. No te sirve de nada. Entonces, no basta con tener buena doctrina si nuestra práctica no es la correcta. No es suficiente. Y Dios dice, cambia eso. Y el mensaje es para ti. El mensaje es para mí. Debemos cambiar eso. Debemos poner manos a la obra. A veces nos fijamos en pequeñeces. A veces somos tan celosos de ciertas cosas. Somos celosos de las instituciones. Y no una, todas las denominaciones hoy en día son celosos de su doctrina. Y empieza el pleito, que si los presbiterianos se van a ir al infierno por bautizar por aspersión, y que si los carismáticos se van a ir al infierno por andar tirando gente, y que si los bautistas son los más fríos, y que si los pentecostales se volvieron locos por hablar en lenguas, y perdemos el tiempo en nuestra gran ortodoxia, y nos olvidamos del amor. Y entonces resulta que el que no practica lo que yo practico, que el que no cree lo que yo creo, está mal. Y entonces ya no lo amo. Es más, lo odio. El denominacionalismo ha permeado en eso, ha redundado en eso, mejor dicho. O sea que a veces terminan odiándose una denominación a otra porque pensamos distinto, porque en algunos puntos de la fe interpretamos de manera diferente la Biblia y vivimos condenándonos unos a otros y perdemos el amor. Y no puedes amar a Dios que no has visto si odias a tu hermano que tienes enfrente. Estoy parafraseando a Juan en una de sus cartas. No me digas, dice Juan, que amas a Dios si no lo ves, cuando te estoy viendo cómo odias a tu hermano que tienes enfrente. Entonces, que nuestra ortodoxia esté respaldada por nuestra ortopraxis, que nuestro amor a Dios, que nuestro amor al prójimo sea el fundamento, sea la base de nuestras buenas obras. Si nuestras buenas obras no se basan en el amor, no sirven de nada. Si nuestro gran conocimiento y buena doctrina no se basan en el amor, no importa en qué denominación te encuentres, no importa eso, porque no te va a servir de nada. Pero si amas a Dios, si amas a tu prójimo, si amas, entonces Dios te va a guiar a lo correcto. Estarás agradando a Dios. Dicho de otra manera, tus obras tendrán sentido. Tus obras serán agradables a Dios. Tu doctrina, tu conocimiento será agradable a Dios. Es importante que reflexionemos en ello. Una iglesia que pierde el amor. La iglesia de Éfeso, tendríamos que decir, si debiera llevar un título este fragmento, este bloque de versículos que abarcan el mensaje a la iglesia de Éfeso, entonces tendríamos que decir mucho trabajo y poco amor. La iglesia de Éfeso, mucho trabajo y muy poco amor. Cambia eso, dice el Cristo resucitado. Ahora vamos a ver que hay una estructura que vamos a ver el próximo martes, pero quiero mencionar la parte final que está en todas, al final de cada mensaje, una promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, aquí al que venciere, ¿quién es el que vence? Y es necesario traer a colación el concepto de las paradojas. Recordemos los 3 anuncios de la muerte de Jesús en Marcos, y en esos 3 anuncios de la muerte de Jesús en Marcos veíamos en cada uno una paradoja. Espero que lo recuerden con precisión, y una de esas era el morir para vivir, el perdiendo es como ganas. Entonces, ¿quién es el que vence?
el que va a la cruz junto con el que ya venció. Dicho de otra manera, lo que vamos a ver en el capítulo 5, el cordero que es digno de abrir los sellos, desatar los sellos, los rollos, abrirlos y desatar sus sellos, el cordero que ha vencido. ¿Cómo es que vence? El cordero venció muriendo. El cordero ganó perdiendo. Para que podamos entenderlo con mayor claridad, la victoria del cordero se llevó a cabo mediante la muerte. En una guerra en este mundo ordinaria, el vencedor es el que mata a los demás. En la guerra espiritual, el vencedor fue al que mataron. El vencedor es el que murió. Entonces, cuando dice aquí al que venciere, ¿qué significa? Al que siga el camino del vencedor. ¿Y cuál es el camino del que venció? El camino de la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, el que muere con Cristo, el que es fiel hasta la muerte, el que continúa siguiendo a Jesús, al Cristo que está viniendo, y tú vas en pos de él también hasta que te mueras. Entonces, no importa, aunque te mataran, o de la forma en que te mueras, pero eres fiel. Entonces, ese es el que tomó el mismo camino, ese es el que vence, el que sigue el camino del sufrimiento, el que sigue el camino de la paciencia, el que sigue el camino del arduo trabajo, el que sigue el camino de no desmayar, el que sigue el camino de soportar, de no soportar a los malos y probar a los falsos apóstoles, pero sobre todo, el que sigue el camino del verdadero amor. Ese es el que vence, el que sigue el camino de la cruz. Dicho de una manera muy simple, el que muere para sí mismo cada día y vive amando, vive para amar a los demás, principalmente a Dios. Ese es el que vence. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, es inevitable que vayamos a Génesis capítulo 2. En Génesis 2:9 se menciona eso, pero no sé si recordamos. Aquí volvemos al concepto ya tratado que mencionaba en el 1:6. Cuando dice nos hizo reyes y sacerdotes, y decíamos ese señorío, ese reino que cayó es restaurado. Bueno, pues en Apocalipsis, en Génesis, perdón, 2:9, ¿qué se dice? Que se les prohibió de todos los árboles del huerto, podían comer menos de uno. Y del árbol que estaba prohibido, escuchen bien, al que venciere, al que venciere, al que muere cada día, al que toma su cruz y sigue el camino del vencedor, es decir, al que muere para ganar. Entonces, a ese vencedor, al que venciere, dicho sea de paso, aquí venciere, al que venciere, vencer, tiene la misma raíz que el nombre Nicolás. Bueno, aquí solo es Nikos, que la raíz principal es victoria. Es la misma raíz aquí de este verbo, al que venciere. Entonces, al Nikos, al que venciere, al que toma su cruz, al que muriendo, al que yendo a la cruz venció, al que sigue ese mismo camino, solo a él. Lo que se había prohibido en el huerto en Edén, que era comer del árbol de la vida, ahora ya no le estará prohibido. El segundo Adán, el vencedor, le dará a comer de ese árbol de la vida. Entonces, entendiendo lo que decíamos en 1:6, la muerte de Cristo y su resurrección le dan la victoria, y entonces el reino es restaurado. Y en ese reino restaurado ya no está prohibido comer del árbol de la vida. Al que vence se le da a comer de ese árbol que en un momento estuvo prohibido. Ahora puedes comer de ese árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El término paraíso
pues creo que la raíz muy exacta sería el parque, algo así como un parque hermoso. Parece que el término paraíso fue acuñado en la lengua persa. Los persas fueron quienes acuñaron el término paraíso, el paraíso de Dios, ese parque, ese lugar donde te recreas, ese lugar, bueno, obviamente no es un parque de juegos como hoy lo conocemos, sí tiene la idea de un lugar hermoso, tal vez como un tipo jardín, algo, da la idea de algo maravilloso donde quien está allí está en uno de los lugares más agradables que pudiera visitar. En medio del paraíso de Dios está el árbol de la vida. Al que venciere, a él se le dará de comer. No es difícil, no es fácil, perdón, para los efesios vencer. No es fácil para ellos avanzar por una simple y sencilla razón. La influencia pagana es enorme. Todo lo que implicaba vivir en la ciudad de Éfeso hacía complicado tomar la cruz. La promesa es grande, pero el costo era elevado. El que logra salir, el que logra salir de ese paganismo y logra ser fiel, como veremos más adelante en el mensaje a la iglesia en Esmirna, el que logra ser fiel hasta la muerte, no solo recibe la corona, se le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo martes con la ayuda de Dios. No olviden hacer los trabajos pendientes que tenemos y leer Apocalipsis 2 del 8 al 11. Eso es lo que vamos a estar trabajando. Si pueden utilizar algunas versiones más para hacer la lectura, eso nos dará mayor comprensión del texto. Bueno, hasta aquí dejamos el resto de este mensaje a Éfeso. Apocalipsis 2, versículos del 3 al 7 que nos estaban haciendo falta. Un abrazo para todos, hermanos. Dios les bendiga y nos estamos viendo. Hasta pronto.